Pedro de Alvarado. Primero. El comendador. Entre la alegre turba de jóvenes aventureros que llegaban de España a las ricas islas del mundo de Colón, se distinguía en el año de 1510 uno a quien sus compañeros daban el sobrenombre de El Comendador. Contaría este mancebo cuando más 25 años de edad y había nacido en Badajoz. Alto, esbelto, fornido, parecía destinado por su naturaleza a la guerra, y se hacía notable por la blancura de su cutis y por su hermosa cabellera, tan rubia como la que los poetas le atribuían al mismo Apolo. Este joven se llamaba Pedro de Alvarado. Al llegar Alvarado a la América, ostentaba orgullosamente un viejo sayo, único regalo quizá de su tío, caballero de la Orden de Santiago. Pero aquel sayo había servido mucho tiempo a aquel tío, y aquel tío había llevado en el mismo tiempo la insignia de la orden. Cuando Pedro de Alvarado se hizo propietario de la prenda, quitó de ella la cruz de Santiago, pero no consiguió borrar la señal del lugar que había ocupado, y la indeleble huella fue denunciando por todas partes la historia del sayo y la categoría de su primer poseedor. Esto no era posible que escapara a las perspicaces miradas de los audaces aventureros que pasaban a las Indias, y para burlarse de Pedro y de su sayo, muy pronto convinieron en llamarle, y le llamaron por burla el comendador. Entre soldados o estudiantes, los sobrenombres se popularizan inmediatamente, y ni la resignación ni el enojo son poderosos para hacerlos olvidar. Pedro de Alvarado tuvo que conformarse con el apodo, ofreciendo nada más que algún día llegaría por sus hechos a alcanzar verdaderamente aquella condecoración. Segundo. El capitán. Los colonos de la isla de Cuba estaban conmovidos con las noticias que circulaban entre ellos. El gobernador Diego Velázquez había recibido nuevas de la expedición que por orden suya emprendió Juan de Grijalva en busca de nuevas tierras. El portador de aquellas noticias, uno de los más famosos capitanes de la cuadrilla de Grijalva, era el que mandaba uno de los 4 buques de que aquella se componía, y ese capitán, que volvió cargado de riquezas a presentarlas a Diego Velázquez y que había dado ya su nombre a un río caudaloso en las tierras nuevamente descubiertas, no era otro que Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado no era ya el pobre mozo que llevaba la vieja ropa de su tío, no era ya el joven desvalido a quien llamaban satíricamente el comendador, no, Alvarado salió con Grijalva en 1518, y entonces, y al volver a Cuba, se titulaba el capitán Pedro de Alvarado. Las nuevas que de su boca escuchó el gobernador Diego Velázquez no podían ser más satisfactorias. Juan de Grijalva había costeado la gran península de Yucatán descubierta por Francisco Hernández de Córdoba, y encontrando allí señales de una civilización muy adelantada dio a aquella tierra el nombre de Nueva España, llamó de San Martín, con el nombre del primer soldado que la descubrió, una sierra, nombró de Alvarado al río de Papaloapan, en el que entró Pedro de Alvarado con su buque, Grijalva a otro de Tabasco, después de haber recorrido un extenso litoral y haber llegado hasta Ulúa el día de San Juan, determinó enviar un mensaje al gobernador. Para esa misión Juan de Grijalva eligió al más distinguido de sus capitanes. Y el más distinguido era sin duda Pedro de Alvarado. La ambición se despertó con estas relaciones, y bien pronto, el 1 de febrero de 1519, 11 buques se desprendían de La Habana. Era la expedición que caminaba a la conquista de la Nueva España, bajo las órdenes de Hernán Cortés. Pedro de Alvarado y 4 hermanos suyos formaban parte de esta expedición. Tercero. Tonatiuh. Triunfante el ejército de Hernán Cortés entró a la capital de la República de Tlaxcala el 22 de septiembre de 1519, los habitantes de la ciudad recibieron a los españoles más que como a vencedores, como amigos y como hermanos. 1000 muestras de cariño se dieron por el Senado y por el pueblo a los conquistadores, y entre ellas, y no sin duda la menor, fue entregar a las hijas de los principales señores, al amor de los capitanes de Cortés, después de hacerlas bautizar.
El viejo Jicoténcatl, el padre del esforzado y bizarro general de los ejércitos de Tlaxcala, tenía una hija que recibió las aguas del bautismo, y fue llamada desde entonces Doña Luisa. Doña Luisa era la más hermosa de las doncellas tlaxcaltecas, sus formas mórbidas y graciosas se adivinaban al través de la rica túnica de algodón bordada de plumas, que bajaba desde sus hombros dejando descubierto su cuello y sus torneados brazos, su boca pequeña, fresca y nacarada, ligeramente entreabierta, mostraba las rojas encías y los hermosos dientes que caracterizan a la raza indígena de México, y sus ojos ardientes parecían iluminar aquella encantadora fisonomía. Negra como el ala de un cuervo, la cabellera de la doncella estaba entretejida con sartas de cuentas de oro y de coral, y en sus pies perfectamente modelados llevaba ligeros cacles de pieles ricamente adornados, y sujetos por cintas bordadas de oro que subían entretejiéndose hasta cerca de la rodilla. Aquella fantástica hermosura debía estar destinada para el más famoso de los capitanes de Cortés, porque aquella joven era la perla y la flor de las bellas de Tlaxcala. Al volver doña Luisa de las ceremonias del bautismo, y cuando iba ya a ser entregada al hombre que debía ser su dueño y su amante, todas las miradas de los españoles se clavaron en ella, y por ella se encendían todos los corazones, y todos esperaban con ansia el momento de saber quién sería el feliz mortal que iba a poseer a la Venus de Nueva España. Doña Luisa caminaba majestuosamente, pero con los ojos bajos y encendida por el rubor, conducida de la mano por uno de los señores de Tlaxcala. Así llegaron hasta el lugar en que estaba el favorecido. Tonatiuh, el sol, dijeron los tlaxcaltecas. Pedro de Alvarado, exclamaron los españoles. En efecto, Alvarado o Tonatiuh, que quiere decir sol, como le llamaban los indígenas, por el color rubio de su pelo, era el dueño de doña Luisa, la hija del viejo Jicoténcatl. Y quizá nadie merecía como él el amor de aquella mujer. En la batalla de Tabasco y en las grandes batallas que el pequeño ejército español había tenido que sostener contra los ejércitos tlaxcaltecas mandados por el indomable Jicoténcatl, el joven Pedro de Alvarado se había distinguido entre todos por su arrojo y serenidad, ni contaba a sus enemigos, ni calculaba sus fuerzas, ni desconfiaba de su victoria y de su brazo. Capitán unas veces, soldado otras, allí donde más se empeñaba la pelea se encontraba siempre Pedro de Alvarado, siguiendo a los más audaces cuando le tomaban por una casualidad la vanguardia, o conduciéndolos al peligro si así le presentaban lugar de hacerlo las peripecias del combate. Alvarado era más un proyectil que un hombre, se abría paso entre las compactas masas del enemigo, y dejaba tras de sí como una estela de sangre y de exterminio. Sin embargo, ese mismo ardor, esa impetuosidad no refrenada de sus pasiones, le arrastró algunas veces a la imprudencia y a la tiranía, como sucedió en la isla de Cozumel, en donde aterrorizó a los habitantes, y como aconteció después en México, pero Cortés, que era entre aquellos hombres de corazón de acero, como el sol en medio de sus planetas, refrenó los violentos ímpetus del osado capitán. Los naturales del país llamaron a Pedro de Alvarado desde los primeros días, Tonatiuh, sol, y el nombre de Tonatiuh se hizo célebre, y fue durante mucho tiempo el terror de aquellas comarcas. Tonatiuh siguió a Hernán Cortés a la capital del imperio de Moctezuma, y ya hemos referido cómo ayudó a la prisión del infeliz emperador y la horrible matanza que el mes Tezcatl de los mexicanos, mayo de 1520, hizo Alvarado en el atrio del Templo Mayor. En la célebre Noche Triste, Alvarado sostenía la retaguardia del ejército español y a tal peligro se vio expuesto que dio su nombre a una de las calles principales de esta ciudad. Cortés volvió a sitiar a México y como siempre, Tonatiuh fue el más esforzado de sus capitanes, distinguiéndose sobre todo en el asalto del Gran Teocalli de Tlatelolco. Cuarto. El gobernador. El virrey de México don Antonio de Mendoza ambicionaba descubrir y conquistar nuevas tierras en las costas del Océano Pacífico. Las fantásticas relaciones de Fray Marcos de Niza hacían aparecer aquellas comarcas como un paraíso en el que una tierra, maravillosamente feraz, ocultaba en sus entrañas ríos de plata, y en que los arroyos llevaban arenas de oro.
Dios derramaba allí todas las riquezas que podían ambicionar los hombres, y los metales y las perlas, y cuanto era capaz de cautivar el corazón o los sentidos, todo se encontraba allí en fabulosa abundancia. El virrey Mendoza quiso ponerse de acuerdo y contar con el auxilio del gobernador y capitán general de Guatemala, y el gobernador vino, por tierra, a conferenciar con el virrey, y envió a las costas de Nueva Galicia una escuadra compuesta de 12 naves. El capitán general y gobernador de Guatemala, que tan poderoso se mostraba, y que disponía tan fácilmente como un rey, de un ejército y de una escuadra, era el pobre aventurero de la isla de Cuba. El capitán de la escuadrilla de Juan de Grijalva, era Tonatiuh, era don Pedro de Alvarado, caballero del hábito de Santiago y gobernador y capitán general de Guatemala. No más que entonces Alvarado estaba cojo, de resultas de un flechazo que había recibido en Soconusco. Don Antonio de Mendoza y Alvarado conferenciaron, según dicen algunos autores, en el pueblo de Marabatío, y de allí partió Alvarado para la costa, con objeto de embarcarse y emprender su expedición. Eran ya los momentos en que la tropa iba a embarcarse, cuando un correo llegó precipitadamente y se presentó a Pedro de Alvarado. Las noticias que traía no podían ser peores. Los naturales de Nueva Galicia se habían sublevado, los españoles habían sido derrotados en el Mistón y la ciudad de Guadalajara estaba en grande aprieto, y el gobernador Cristóbal de Oñate imploraba el auxilio de Alvarado. Pedro de Alvarado no vaciló ni un instante, suspendióse el embarque, la tropa se puso en marcha, y pocos días después el gobernador de Nueva Galicia y el de Guatemala se encontraban en Tonalá. Pero los dos gobernadores pensaban acerca del éxito de la campaña, de distinta manera. Alvarado, orgulloso con sus antecedentes, con sus hazañas, con sus riquezas y su poder, con su nombre y con su gloria, despreciaba a los sublevados, como enemigos a quienes estaba acostumbrado a vencer. Cristóbal de Oñate, más cauto con la derrota de Mistón, y conociendo las inexpugnables posiciones de los insurrectos, aconsejaba la prudencia y desconfiaba del éxito. Como sucede siempre en tales casos, prevaleció entre ambos pareceres el más desacertado, y el capitán general de Guatemala no solo determinó salir inmediatamente sobre el enemigo, sino que quiso no llevar más tropas que las que él había traído. Dispongámonos al socorro, dijo Oñate cuando le vio partir, que discurro necesario para los que nos le han venido a dar. Aquellas palabras fueron como una profecía que no tardó en cumplirse. Los indios se habían fortificado, según algunos historiadores, en las barrancas Mochitiltic, y según otros en Nochistlán, y esperaban resueltamente a los españoles. Alvarado no se intimidó, y dando la señal del asalto, se puso al frente de los suyos, decidido a tomar a viva fuerza aquella posición. Empeñóse el combate y los asaltantes empezaron a trepar por la pendiente con raro denuedo, pero los otros se resistieron con brío, y comenzaron a rodar grandes peñascos que chocando contra los árboles, los hacían estallar como si fueran de cristal, y arrastrando en su caída cuantos obstáculos encontraban, infundían el pavor entre los españoles, atemorizados por el estrago y el ruido de aquella corriente no interrumpida de rocas. Pedro de Alvarado comprendió que había cometido una empresa superior a sus fuerzas y dio la orden de retirada. Trocáronse los papeles, y los indios, de perseguidos se convirtieron en perseguidores, que saliendo de sus atrincheramientos al observar el movimiento de los españoles, procuraron cortarles la retirada. La situación era crítica. Alvarado, pie a tierra, procuraba cubrir la retaguardia de su tropa, conteniendo con mucha dificultad al enemigo, que a cada momento le acometía con mayores ímpetus. El terreno era quebrado y resbaladizo, y la abundancia de las aguas hacía intransitables aquellas angostas veredas. Lograron por fin subir a terreno más firme, y los enemigos aflojaron en su persecución. Sin embargo, como el pánico de una derrota no se disipa con facilidad, los soldados seguían trepando con precipitación por aquellas cuestas que eran casi inaccesibles. En un caballo flaco y por demás cansado, aguijándole sin compasión y queriendo comunicarle con el deseo brío y ligereza, un soldado llamado Baltasar Montoya,
escribano del ejército, trepaba por aquellas fragosidades, pareciéndole sin duda que el enemigo le alcanzaba de un momento a otro. Alvarado marchaba a pie detrás de él, y mirando su afán le dijo: «Sosegaos, Montoya, que parece que los indios nos han dejado». Pero el escribano no se dejaba convencer tan fácilmente, y seguía aguijoneando con furor al pobre animal. De repente, el caballo tropezó, Montoya lanzó un grito y el animal despeñado comenzó a rodar por la pendiente. Pedro de Alvarado advirtió lo que estaba pasando casi sobre su cabeza, y quiso evitar el choque, pero fue imposible. El animal cayó sobre él con todo su peso, y dejándole sin sentido, lo arrastró también en su caída. Los soldados volaron al socorro de su capitán. Alvarado volvió en sí, y antes que todo, pensó en sus soldados, y queriendo evitar una completa derrota, tuvo la bastante serenidad para despojarse de su armadura y hacerla vestir a uno de los que con él estaban, a fin de que se creyese que él iba bueno y que aún estaba en combate. Uno de sus capitanes preguntóle qué le dolía. «El alma», contestó Alvarado, «llévenme donde la cure con la resina de la penitencia». Esto acontecía el 24 de junio de 1541. Cristóbal de Oñate llegó a verle, lleno de sentimiento, y Alvarado le confesó que de nadie sino suya era la culpa, por haber desoído los consejos prudentes de Oñate. Llevaban a Pedro de Alvarado para Guadalajara, y en el camino encontraron al bachiller Bartolomé de Estrada, y allí mismo se confesó, y otorgó su testamento ante los escribanos Diego Hurtado de Mendoza Baltasar Montoya, el mismo que había causado su desgracia. El 4 de julio de 1541, el famoso Pedro de Alvarado había dejado de existir. Su cadáver fue transportado después a Guatemala. Epílogo. Era la noche de 11 de septiembre de 1541. La noticia de la trágica muerte de Pedro de Alvarado acababa de llegar a Guatemala, y su viuda doña Beatriz de la Cueva lloraba sin consuelo tamaña desgracia en la ciudad de Santiago, donde estaba radicada. Varias damas de las principales familias de la población habían ocurrido a hacer compañía a la afligida esposa del capitán general. Serían las 2 de la mañana, cuando se estremeció terriblemente la tierra, por una, 2 y 3 veces, y se escuchó un pavoroso ruido subterráneo, que venía como de las montañas. La cima de uno de aquellos montes se desprendió cayendo hacia la parte opuesta de la ciudad, pero de allí mismo brotó un torrente impetuosísimo, que arrastrando inmensos peñascos, se precipitó sobre las habitaciones, sepultando a 600 personas. Doña Beatriz de la Cueva y 12 señoras que la acompañaban, perecieron aquella noche entre las ruinas de un oratorio en donde se habían refugiado. La peste. Pasaba tranquilamente el año del Señor de 1575. La Nueva España, gobernada a la sazón por don Martín Enríquez de Almanza, cuarto virrey, presentaba un cuadro en verdad halagüeño para su metrópoli. Los habitantes parecían olvidar sus penas y sus deseos de independencia, y comenzaban a sufrir, sin murmurar, el yugo de sus conquistadores. El comercio era activo, las minas anunciaban ya grandes bonanzas, y las artes y las ciencias empezaban a tener su asiento en la capital de la colonia. Estaba ya fundado el Colegio de los Jesuitas, que después se llamó de San Gregorio, se abrió el Seminario de San Pedro y San Pablo, que luego tuvo el nombre de San Ildefonso, y el canónigo tesorero don Francisco Santos estableció un colegio de pasantes nobles, que fue el conocido por Colegio de Santos, y estuvo situado en la calle de la Acequia, célebre por más de un título, y sobre todo, por lo extraño de sus construcciones y porque en él vivieron muchas personas ilustres en México por su ciencia. Nada, pues, parecía turbar la paz de la colonia, y don Martín Enríquez escribía satisfecho al rey, pintándole la felicidad de que se disfrutaba en toda la Nueva España. Una noche, sobre el oscuro cielo de México, puro y tachonado de estrellas, apareció repentinamente un cometa. Aquella era una terrible señal de grandes males para los sencillos descendientes de Moctezuma, un cometa que no podían aún olvidar que había también anunciado a sus padres la llegada de los españoles,
La caída del poderoso imperio de los aztecas y la esclavitud de su raza. Los ánimos comenzaron a turbarse, negras y siniestras preocupaciones se apoderaron de los hombres más audaces, y una nube de tristeza y desconsuelo pareció envolverlo todo desde aquel momento. El cometa era para todos el mensajero de grandes calamidades, solo que todos se perdían en conjeturas, creyendo unos que anunciaba guerras sangrientas, otros pensando que indicaba hambres, y otros suponiendo que traía la peste. No hubo desde entonces un corazón tranquilo ni un espíritu sosegado, el presentimiento de la desgracia era unánime. Duró el cometa algunos días sobre el horizonte, y luego desapareció, tornó pero no con esto la calma. Una mañana, a cosa de las 8, brillaron repentinamente también en el firmamento 3 soles. 3 soles, pero iguales, 3 soles que caminaron por el cielo, causando el más terrible espanto a los mexicanos, hasta la 1 de la tarde, en que 2 de ellos se apagaron. El terror y el sobresalto no tuvieron entonces límites, y aquellos fenómenos se interpretaban ya, como el anuncio de un cataclismo universal, y como el aviso celeste del próximo fin del mundo. Así, en medio de angustias y de temores, concluyó el año de 1575. Entrada apenas la primavera de 1576, y sin preceder causa alguna manifiesta, se desarrolló entre los naturales de la Nueva España la peste más terrible y desoladora de cuantas se registran en los anales de la historia. Los síntomas de aquella espantosa enfermedad nada tenían de extraños, y sin embargo, ninguno de los atacados llegaba a salvarse, ni había médico ni remedio alguno que pudiera darles alivio. Anunciábase el mal por un fuerte dolor en la cabeza, e inmediatamente sobrevenía la fiebre, pero una fiebre voraz, que agitaba de tal manera a los infelices epidemiados, que no les permitía cubrirse ni con el vestido más ligero. Aquellos desgraciados, como huyendo del fuego interior que los devoraba, salían con horror de sus habitaciones, y así desnudos y como locos, vagaban por los patios de sus casas o por las calles, y allí expuestos a la inclemencia, y sin auxilios de ninguna clase, y en medio de una constante e inexplicable inquietud, expiraban, después de 9 días de padecimientos, en el último de los cuales tenían una gran hemorragia por las narices. Aquella calamidad cundía de una manera espantosa, sin que nada bastara a contenerla, y tenía, dice el padre Cabo, tan maligno carácter, que no se puede explicar, teniendo la singularidad de que contagiándose casi todos los naturales, los españoles e hijos de ellos gozaban de salud. Con la peste llegó también el hambre, el contagio había penetrado en todas las casas de los mexicanos, los que quedaban libres huían con horror de los apestados. Una tristeza profunda y un terror pánico se apoderaron de todos los corazones, ni había quien atendiese a los enfermos, ni quien procurase llevarles algunos alimentos, el que no sucumbía por la fuerza de la enfermedad, moría víctima del hambre y del abandono, y el miedo hizo también morir a muchos infelices. Los alrededores de la capital, los barrios que estaban fuera de la traza, que era el centro de la ciudad, destinado exclusivamente para las habitaciones de la colonia española, presentaban un cuadro de muerte y desolación imposible de describir. En las puertas de las casas y en las calles, montones de cadáveres, cadáveres en los patios, cadáveres en los canales, en las canoas, en los campos, en los caminos, cadáveres por donde quiera y en todas partes. Familias enteras morían agrupadas, hijos expirantes que se abrazaban con el inanimado cuerpo de sus padres, madres moribundas que tenían en su regazo las cabezas yertas de 3 o 4 de sus hijos, niños inocentes que se arrastraban entre los cadáveres de sus padres buscando el abrigo y el alimento. Aquello era horrible, aquella confusión de sexos y de edades en los cadáveres, aquella desnudez expuesta a la luz del sol, aquel hacinamiento de cuerpos en repugnantes posturas, cubiertos de sangre, pero demacrados, pálidos, contraídos, aquella soledad ante la muerte, aquella raza que moría toda y quedaba insepulta, todo era sombrío y espantoso. Algunas veces los moribundos tenían que hacer un esfuerzo sobrenatural para ahuyentar a los perros, a los lobos y a las aves que se arrojaban ansiosos sobre el cadáver del hijo en presencia de la expirante madre, y sobre los restos de la esposa, al lado mismo de su agonizante prometido.
El virrey don Martín Enríquez y el arzobispo don Pedro Moya de Contreras pensaron al principio en establecer hospitales, pero muy pronto la peste se hizo tan general que fue imposible usar de este arbitrio, tanto por el número de los enfermos como porque no había ya quien los asistiese. En vano se apeló al auxilio de la ciencia, en vano el doctor don Juan de la Fuente, uno de los médicos más célebres de aquellos tiempos, procuró en el Hospital Real estudiar en los cadáveres de los apestados, y descubrir algo que le indicase el origen y la causa del mal. El diagnóstico era imposible, pero seguro el pronóstico, la muerte. Cuanto a un enfermo producía momentáneamente alivio, causaba a otro la muerte con más violencia, y ya en aquellos momentos era un devaneo pensar en dar asistencia a los contagiados. Apenas se podía conseguir personas que estuvieran cavando constantemente sepulturas para impedir que los cadáveres se corrompieran en las calles y en los campos o fueran pasto de los animales. Los mexicanos creían ya que su raza iba a desaparecer de la tierra, y los españoles miraban con espanto que iban a quedar solos en medio de aquel inmenso desierto. En el extenso territorio de México se encuentran todos los climas, todas las temperaturas, y se hallan pueblos situados casi a la altura de las eternas nieves, y pueblos que viven bajo el ardiente sol de los trópicos. Y sin embargo, la peste se cebaba implacablemente lo mismo en los habitantes de las costas del Atlántico y del Pacífico que en los que vivían en los fríos valles de Toluca y de Puebla, o en las faldas del Tancítaro, del Iztaccíhuatl o del Citlaltépetl. Pero donde aquellos estragos se hacían más espantosos era en la capital, tanto por el mayor número de habitantes como por la triste condición a que habían quedado reducidos después de la conquista. Llegó un día en que no había quien siquiera viese a los apestados. Entonces, el arzobispo don Pedro Moya de Contreras llamó a los superiores de las religiones y comunidades y les encomendó el cuidado de los enfermos. Desde este momento el purísimo sol de la ciudad iluminó aquella tierra, sobre la que Dios hacía pesar una calamidad tan espantosa. La historia de aquellos días de llanto y de tribulación para los desgraciados indígenas es la inmortal página de gloria para el clero mexicano. Es la aureola de luz con que aquellos santos y apostólicos varones se presentaron a pisar los umbrales de la eternidad para reclamar sus puestos entre los elegidos del hombre Dios. Dominicanos, jesuitas, agustinos y franciscanos se distribuyeron por las calles y los barrios, llevando las medicinas, los alimentos, las ropas, los auxilios de la religión y sobre todo, el santo y sublime consuelo de la caridad. Unos curaban con sus mismas manos a los enfermos, otros escuchaban sus confesiones y les administraban el viático y la extremaunción, otros sacaban de las casas y recogían de las calles los cadáveres para darles sepultura, y todos, llenos de ese admirable espíritu de amor a sus hermanos, que no pudo ser comprendido en el mundo hasta que el Cristo mismo vino a explicarlo, todos prodigaban consuelos y esperanzas, e inspiraban la resignación entre aquellos millares de víctimas que sucumbían diariamente. La noche negra de la desolación hizo brillar la estrella pura de la caridad. Aquella era una terrible batalla que se daban la desgracia y la reina de las virtudes. El triunfo de la caridad se debió entonces a las comunidades religiosas. El ejemplo de los clérigos y de los frailes de la capital fue seguido con entusiasmo por el clero de las provincias y por las familias de los españoles. Las damas más principales andaban en las chozas de los infelices, curando a los enfermos y llevándoles ropa y alimentos. Los curas de los pueblos no descansaban tampoco un instante en sus evangélicas tareas. Cuando se escribe una obra como el Libro Rojo, en que a cada paso se tropieza con un crimen o con un acontecimiento originado por las malas pasiones de los hombres, se tiene un inexplicable sentimiento de bienestar al encontrarse con acciones nobles y con hechos dignos de memoria eterna, porque hay un verdadero placer en describir ciertos rasgos en que la humanidad se muestra a nuestros ojos, no tal como es, sino como debiera ser, llena de abnegación, de amor, de caridad. El año de 1577 comenzó, y la peste seguía asolando a la Nueva España, pero como incansables, como invencibles gladiadores, los frailes y los clérigos seguían luchando con la desgracia brazo a brazo. En aquel año las estaciones parecían haberse conjurado también contra los desgraciados indígenas,
porque aconteció que desde principios de abril, cosa hasta entonces nunca vista, la estación de las aguas comenzó con toda su fuerza. Pero esto no era un obstáculo para los que velaban por los apestados. Durante aquellas noches tempestuosas, cuando la tormenta descargaba su furia sobre la ciudad, cuando el agua caía a torrentes y se iluminaban fantásticamente el valle y las serranías con la roja luz de los relámpagos, y el trueno se repercutía en las cañadas y entre las selvas, por los lejanos y oscuros callejones, inundados y peligrosos, se podía continuamente distinguir la incierta luz de un farolillo que ya avanzaba, ya retrocedía, ya se perdía en una casa para volver a brillar de nuevo, ya bajaba hasta el nivel de la tierra, deteniéndose allí como para alumbrar algo, dibujando con su indecisa claridad algunas sombras en las negras paredes de las casas. Eran los frailes que buscaban a los enfermos para curarlos, a los moribundos para auxiliarlos, a los cadáveres para darles sepultura, a los niños huérfanos y abandonados para recogerlos, para evitar que muriesen de hambre y de frío. Misión heroica que debió hacer llorar de ternura a los mismos ángeles. En los canales de la ciudad se representaban escenas terribles y patéticas. Las canoas cruzaban por todas partes, y en la mayor parte de ellas los frailes remaban. Unas conducían esperanzas para los vivos, otras llevaban montones de cadáveres. Pero aquella lucha debía tener también sus mártires entre los soldados de la caridad, y los tuvo. El rector de los jesuitas y un gran número de dominicanos, de agustinos y de franciscanos, sucumbieron, no por la peste, con la cual no se contagiaron, sino de resultas de la terrible fatiga y de la afección moral causada por la continua presencia de escenas tristes y conmovedoras. La historia no nos ha transmitido ninguno de los nombres de aquellos héroes y de aquellos mártires al referirnos sus hazañas, y nosotros al recordarlas solo podemos repetir las sublimes palabras del crucificado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquella horrible peste, a la cual algunos llaman el Matlatzáhuatl, que dejó desiertas y tristes grandes ciudades y floridas campiñas, cesó casi tan repentinamente a fines de 1577. El virrey, que por conducto de los gobernadores y corregidores se había informado escrupulosamente de cuanto acaecía, hizo que se guardara en el archivo de la ciudad el testimonio del número de muertos, y eran más de 2 millones.